Comenzamos con la palabra del Señor y les voy a leer de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: Yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es algo ni el que riega, sino que Dios es quien hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento y otros construyen encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Palabra de Dios. Para algunos de ustedes que no tengan todavía un pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que prueba la existencia del purgatorio, pueden acordarse de este pasaje. Ustedes ven cómo San Pablo dice que todas nuestras obras serán probadas dependiendo de qué materiales usamos para construirlas. Está hablando de espiritual, ¿no? Para el final de esta vida. Y dice que es como pasar por el fuego. Y algunos no pasarán la prueba porque se incinerará todo lo que construyeron, porque lo construyeron con materiales débiles. Eso es como para el tibio, para la persona que no construyó sólidamente su vida espiritual en este mundo, pero no como quien se condena, sino como quien pasa por el fuego. Eso es exactamente el purgatorio, y está muy claro en este pasaje. Por eso no se olviden que es primera epístola a los Corintios, desde el capítulo 3 hasta el versículo 16. Hasta el versículo 17, 1 Corintios 3, del 1 al 17. Ahí encontrarán ustedes un pasaje que les explica bien la existencia del purgatorio, por si algún día tienen que defender la existencia del purgatorio con alguna secta o con alguna persona católica que a veces se rebelan contra eso. Bueno, yo diría que cada uno de nosotros como católicos que somos, tenemos una experiencia sobre la palabra sanación. Normalmente la experiencia que tenemos es que necesitamos sanarnos. Esa es la experiencia más común. Cada uno de nosotros, por la mortalidad, tenemos una necesidad interior de sanación, porque desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir, y eso instintivamente nos hace como personas enfermas. Ustedes han visto y han oído hablar de personas que son hipocondríacas.
que son personas que están constantemente inventándose un nuevo síntoma. A todos están enfermos. Resulta que eso es nada menos que la mortalidad. Nosotros somos seres mortales y por lo tanto desde niños estamos heridos. Llevamos la herida de la muerte. Y eso interiormente, dependiendo de la fuerza mental que tenga una persona, puede trabajar contra nosotros o a favor de nosotros. Hay personas que la mortalidad no les afecta su vida diaria porque no se concentran en eso ni están preocupadas por eso. Hay dos tipos de personas que viven ese tipo de seguridad. Una, las personas mundanas, que están tan solo enfocadas en las cosas materiales y en disfrutar el mundo material. Entonces esas personas no piensan que se van a morir. Y las otras son personas equilibradas espiritualmente, que tienen coherencia entre el mundo material y el mundo espiritual. De esas no hay muchas, desafortunadamente. Pero lo que Dios pide es que nosotros seamos personas coherentes, que tengamos un equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, la enfermedad comienza acá, en la mente, y comienza con nuestro miedo a la muerte. De ahí viene la fuente de muchas enfermedades, por el miedo a morir. Entonces, todos nosotros por naturaleza estamos heridos a muerte. Es decir, nosotros caminamos con una lápida colgada de la espalda, vamos camino a la tumba, y eso no podemos evitarlo, es la realidad nuestra. Entonces eso, cuando una persona no es muy fuerte espiritualmente, la hace una persona que está herida a muerte. Eso no quiere decir que el otro que no está enfocado en eso no está herido a muerte. Todos estamos heridos a muerte. Entonces ahí comienza nuestra necesidad de sanación. Entonces cuando hablamos de sanación interior, lo primero que necesitamos hacer es sanar nuestra mortalidad. Yo sé que lo que estoy diciendo yo no es muy común, porque normalmente todo lo que son estos ministerios de sanación hablan es del poder del Señor que viene a sanarnos, aleluya, y esto también es muy protestante, muy evangélico, eso es la forma en que se habla en las sectas y todo esto, y obviamente que eso tiene mucho de verdad, el Señor sí sana, aleluya, pero es que hay mucho más que eso. Tenemos que entender que nuestra iglesia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a descubrir quiénes somos antes de que empezamos a comprender qué es lo que necesitamos para vivir como personas sanas y coherentes. Hay algo que no podemos sanar. ¿Y qué es eso? La muerte. No la podemos sanar, pero sí la podemos derrotar. O sea, eso quiere decir, aunque suene contradictorio lo que acabo de decir, eso quiere decir que si nosotros caminamos con Cristo y somos obedientes al Señor, al final de esta vida enterramos este cuerpo corruptible, o sea que se corrompe y se daña, se pudre, pero resucitaremos en un cuerpo incorruptible. Esto es una promesa de Dios. ¿Cómo se supera entonces el hecho de que nosotros vamos a ser enterrados y este cuerpo se va a podrir? De la única manera que se puede superar es con la fe, de que nosotros creamos que realmente la muerte es una transición entre esta vida y la vida eterna. Y por lo tanto eso quiere decir que no moriremos si nosotros caminamos con el Señor, porque Él nos prometió la vida, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Si creemos en eso. Entonces, ¿dónde comienza la sanación interior? La sanación interior comienza con establecer muy claramente nuestra fe. Que tengamos fe de que nosotros, si vivimos con Cristo, viviremos para siempre, aunque este cuerpo lo tengamos que enterrar. Eso no tiene nada que ver, porque creemos en la vida eterna. Ese es el principio de la sanación. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Nos lleva a lo siguiente: si usted es una persona que vive su fe con coherencia, o sea, con integridad, que tiene una fe verdadera, si usted se enferma, usted no se asusta. Usted no hace ningún alarde de que el Señor lo abandonó, que no le contesta sus oraciones. ¿Cómo es posible que usted es una persona casi de misa diaria, que ora mucho, que hace caridad, que es bueno con todos y se enfermó?
Eso le pasa a mucha gente. Hay gente que es buenísima, buenos católicos, pero hay de que se enfermen y tengan algo bien grave y ya empiezan a perder la fe. Porque entonces piensan que el Señor los abandonó. ¿Por qué razón? Porque tienen sus ambiciones, sus esperanzas ancladas en la vida temporal. Y mientras les vaya bien en la vida temporal, tienen fe, son muy buenos católicos, actúan bien en todo, pero hay de que les toquen un dedo y aparezcan enfermos, o le pase algo a un ser querido, o fracasen económicamente, o tengan alguna pérdida de empleo, quién sabe cuántas cosas pueden salir mal en esta vida. Y si algo así sucede, comienzan a perder la fe. Ahora, cuando yo hablo de sanación interior, estoy hablando de sanación de memorias, sanación de intergeneracional, o sea, tantas cosas que nosotros heredamos de antepasados. Sabemos que por nuestra teología católica, cuando nosotros somos bautizados, somos exorcizados de toda herencia de pecado que viene en nuestra sangre. Por lo tanto, no cargaremos maldiciones de antepasados desde el momento del bautismo. Pero ¿qué sucede? Que es que la condición del bautizado es que se mantenga fiel a Dios. Si usted vive una vida de pecado, todo lo que trae en su sangre de antepasados se activa otra vez y le cae todo lo que trajo antes del bautismo, si usted no vive en gracia con Dios. Mientras viva en gracia con Dios, nada lo tocará del pasado de esas otras generaciones de las cuales usted nació. Tampoco le caerá encima ninguno de los efectos del mundo temporal, de este mundo actual en que vivimos. Porque ustedes saben que nosotros estamos sujetos a todo lo que sucede en nuestra cultura. Ustedes se dan cuenta cuántas leyes espantosas han pasado todos estos gobiernos del mundo actual. Toda la ideología de género, las cosas tan depravadas, tan degeneradas que se le están enseñando a los niños. Y todo esto es un pecado grave del cual tiene consecuencias extremadas nuestra sociedad. Pero si nosotros vivimos fieles a Dios, vivimos en gracia, las consecuencias del pecado de la sociedad donde vivimos no nos puede tocar, porque nosotros estamos libres de esas consecuencias si estamos con el Señor. No se olviden que las promesas de Jesús es que ni el veneno nos tocará, y eso es verdad, pero para eso tenemos que ser fieles a Dios. Entonces, condición número 1 para obtener una sanación interior completa: vivir en gracia de Dios. Pero no se olviden de esto: nosotros pertenecemos a una vida temporal. En cualquier momento lo llama el Señor. Y hay otro aspecto: Dios es perfecto en su misericordia, y muchas veces Dios permite que usted padezca una enfermedad por un tiempo largo para purificarlo antes de que se vaya, y en esa forma lo limpia de muchas cosas que de otra manera hubiese tenido que limpiarlas en un doloroso purgatorio. Pero por la misericordia de Dios permite que usted viva esas dificultades en vida terrenal. Y mucha gente protesta porque no se sana de algo que está sufriendo, y lo que no sabe es que el Señor le está haciendo un favor, que el Señor lo está evitando a usted un doloroso purgatorio. A pesar de que usted es una persona buena que le obedece al Señor, lo está limpiando. Entonces, la única preocupación que uno debe tener cuando uno tiene algún mal físico, mental o espiritual y no ve ningún progreso, ni ve que se sana, es: si usted es una persona fiel a Dios, puede estar perfectamente tranquilo o tranquila, porque el Señor está purificándolo. Pero si usted vive en pecado, eso sí lo debe preocupar mucho, la debe preocupar mucho, porque la consecuencia del pecado es la que lo tiene enfermo. Y esto es lo que tiene que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que vive en pecado mortal y actúan como si no estuvieran en pecado mortal, porque se engañan a sí mismos. Ustedes han visto toda esta gente que hay en la iglesia, que anda por ahí viviendo unos con otros sin casarse. Hay gente que vive del robo, gente que vive de la mentira, gente que vive de la manipulación a los demás.
y piensan que están en gracia con Dios porque van a misa, porque rezan un rosario y se engañan a sí mismos. La realidad es que las cosas con Dios son estrictas. El Señor dice: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. ¿Pero para quién? Para el que obedece. Ustedes se dan cuenta que una persona que es infiel a la esposa, por ejemplo, un hombre que es infiel a la esposa, le cuesta mucho trabajo ser fiel y considera que el matrimonio es como una cruz, porque le cuesta trabajo no estar mirando a otras mujeres y no tener relaciones con otras mujeres. Es un sacrificio increíble, una dificultad increíble. ¿Por qué razón? Porque esa persona no tiene amor y no respeta la vida de los demás, y mucho menos que tiene amor por el Señor. No tiene respeto a Dios, no tiene temor de Dios. Entonces, la condición número 1 de la sanación interior es vivir en gracia de Dios. Eso no quiere decir que por el hecho de vivir en gracia de Dios, como lo dije antes, nos vamos a sanar de todos los males que tenemos, físicos, mentales y espirituales. Ahora les quiero aclarar una cosa. ¿Por qué hablamos de la salud espiritual? ¿Y cómo se hace para detectar la salud espiritual cuando es invisible, es intangible? Todavía la salud mental es algo que podemos localizar por los efectos que tiene físicos en nosotros. Pero la salud espiritual es muy difícil de detectar porque actúa en una forma impredecible y no es constante en la forma de actuar. Esas son personas que tienen opresión, obsesión o posesión espiritual, o sea, de espíritus que están agobiando a una persona. ¿Por qué razón lo agobian? Porque de pronto esa persona ha practicado cosas que no debe. Se ha metido en astrología, lectura de cartas, el tarot, lectura de tabaco, lectura de quién sabe cuántas cosas le leen a uno. Los brujos le leen a uno hasta el zapato. Por eso hay tanta cosa mala que podemos hacer buscando la adivinación, buscando los sortilegios, los encantamientos, todas esas cosas que produce la brujería, las ciencias esotéricas, el ocultismo, las magias de todos los niveles y todas esas prácticas, empezando por algo que la gente considera inocente y inofensivo, como es la astrología, que es el horóscopo, por ejemplo. Hay gente que piensa que el horóscopo es un chiste, pero miren que si ellos leen el horóscopo en un periódico y ese día el horóscopo lee algo negativo, se afectan, y si leen algo positivo también se afectan. ¿Qué quiere decir? Ya tienen el espíritu de astrología con ellos, metido en ellos, y les afecta su mente, sus emociones, sus sentimientos, todo se lo afecta con la sola lectura. Por eso, si nosotros queremos hablar de salud y queremos hablar de sanación, tenemos que dejar todas esas prácticas. De lo contrario, esas prácticas afectan nuestra salud espiritual. Y a eso me refiero. La salud espiritual se afecta por las prácticas que tenemos de cosas que no debemos tocar. Todo lo que es la nueva era. Y ustedes pueden investigar por sí mismos a través de internet, que hoy lo tenemos todo tan asequible, y busquen nueva era y lean las listas tan grandes que hay de todo lo que son las prácticas de la nueva era, con todas las medicinas alternativas, con tanta cosa, siempre teniendo cuidado de que no vayan a demonizar todo. Ustedes saben que hay una línea muy delgada entre el escrúpulo y la meticulosidad. Nosotros debemos ser meticulosos, pero no escrupulosos. Hay gente escrupulosa que condenan, por ejemplo, a los jóvenes, les condenan toda la música. Entonces dicen que toda la música del rock y la música moderna es satánica, lo cual es mentira. Yo soy músico, mi profesión por muchísimos años fue la composición. Estuve firmado a Sony Music de Nueva York y viajé por todo el mundo con una orquesta por casi 20 años. Y la música que yo hice, una música era mala, otra era buena, porque yo no estaba con Dios. Pero hoy, cuando miro con los ojos de Dios lo que es la música, me doy cuenta que hay música buena y hay música mala. Por eso no podemos demonizar toda la música, y mucho menos demonizársele a los jóvenes, porque se ofenden, les ofenden la inteligencia a los jóvenes y los alejan de Dios.
Mire, hay gente, yo conozco comunidades en la iglesia católica que ven un joven con un tatuaje y lo empiezan a exorcizar ya, porque dicen que tiene un demonio, porque tiene un tatuaje. Yo le digo una cosa, es verdad que un tatuaje es pecado porque es automutilarse, se mutila la piel y eso está prohibido por Dios. Pero miren, cuando el joven se va a hacer el tatuaje, él no sabe que eso es un pecado y tampoco sabe que se está mutilando el cuerpo. Entonces, para empezar, no podemos condenarlo por eso. Otra cosa, para que ese tatuaje sea satánico, tiene que haber estado consciente el joven de que está invocando un espíritu del mal para que lo acompañe con ese tatuaje siempre, y hace una invocación y le imponen un tatuaje. Es de la única manera que sería un tatuaje satánico. De lo contrario, ese tatuaje no es satánico, pero el tatuaje sí fue una acción contra sí mismo, la cual debe confesar. Pero el tatuaje no es satánico, lo mismo que toda la música no es satánica. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a los jóvenes, cómo les hablamos de estas cosas. Y a mí me enerva realmente muchos católicos que tienen estos ministerios donde asedian a los jóvenes y les hacen creer que están endemoniados, porque están tatuados, o porque oyen rock and roll, o porque usan determinado tipo de ropa. Y todo esto es una infamia, es una agresión contra los jóvenes y es alejarlos de la iglesia. Y de pronto se convierten por miedo, por 1 año, por 2 años, por 3 meses, pero después se van y odian la iglesia. Entonces, la forma de conquistar gente para la iglesia no es con el miedo, porque Dios es un espíritu de fortaleza, un espíritu de amor, de compasión. Dios en Jesucristo vino a perdonarnos, a rescatarnos, no a amenazarnos ni a asustarnos. Por eso todo lo que produzca miedo está contra nuestra salud. La sanación interior no se logra con el miedo. ¿Qué tal que yo venga a hablar con ustedes en esta mañana sobre la sanación interior? Y para poder hablarles de eso, los venga a amenazar de que si ustedes no hacen esto, entonces siguen enfermos o se van a enfermar más. Si no hacen aquello, el demonio los va a tumbar por este lado. Esa no es la forma, porque eso es lo que hacen las sectas, eso es lo que hacen los evangélicos y toda esta gente, estos herejes que se confundieron totalmente con la misma palabra que ellos alegan que conocen. Nosotros vivimos con el Espíritu Santo en nuestra Iglesia Católica, que nos enseña y nos guía con toda claridad de lo que debemos hacer. Entonces yo les pregunto esto. Bueno, aquí habemos muchos en este salón y seguramente que cada uno de nosotros podría hablar de algo que necesitamos sanar, ¿no es verdad? Alguna cosa. A veces tenemos un miedo, una angustia, una negatividad en nuestra vida, un instinto que nos dice que todo nos sale mal, que tratamos de hacer las cosas y nada nos funciona, que no recibimos apoyo de nadie, que parece que todos los proyectos que armamos no son buenos, y quién sabe cuántas cosas tenemos que salen mal. También tenemos presentimientos negativos, también tenemos gente que sin saber por qué nos terminan odiando y despreciando, no les hemos hecho nada. También tenemos problemas físicos y mentales que nos afectan. Y cada uno de nosotros, si escribimos acá una dolencia o algo que nos agobia, le aseguro que ninguno de ustedes escapa de tener algo que usted quiere sanar, algo que quiere solucionar. Bueno, pues la propuesta que Dios hace siempre es que nosotros debemos aceptar nuestra mortalidad. Siempre habrá algo imperfecto en cada uno de nosotros. Nunca estaremos perfectamente en armonía física, mental y espiritual. De la única manera que lo estaremos es con la fe. La fe, ustedes han visto personas que andan bien enfermas, pero con una sonrisa así de grande. Y son personas que consuelan a todo el mundo, que le ayudan a todo el mundo, que nunca se quejan y están enfermas de toda clase de males. Y ven, hay madres así que viven enfermas y los hijos con una gripa parece que se estuvieran muriendo. Y la mamá, que está enferma de 20 males, nunca se queja y nunca muestra como si estuviera muriéndose. Pero el hijo con una gripa parece que ya se fuera a morir. Y así son los niveles en que nosotros manifestamos nuestros males. Pero lo más importante para poder concientizarnos de qué es la sanación interior
es entender quiénes somos. Somos criaturas mortales sentenciados a muerte. Y por lo tanto llevamos una herida en nosotros, sangrando todos los días hasta que nos entierren. Y esa herida nos hace sentir enfermos. Y por eso usted siempre pensará que tiene algo le está pasando. Pues claro, la mortalidad, eso es lo que le está pasando. Esa es la herida más grande. Entonces, comience por sanar eso. Comience por entender de que estamos en un mundo temporal, que esto se va a acabar pronto. Mire una foto suya cuando tenía 7 años y mire su cara en el espejo ahora. A ver cuál es la diferencia. La diferencia es que usted se está muriendo, que usted se está descomponiendo, que usted cada día está más feo, ¿cierto? Entonces, eso no se puede olvidar. Hay gente que se hace toda clase de cirugías para engañarse, pero la realidad es que nosotros nos estamos descomponiendo, esto se está acabando, esto se está arrugando, esto se está descomponiendo hasta que se pudre. Entonces, no se asuste por la descomposición de su cuerpo. Cada día estará más viejo, cada día estará más feo, pero lo más importante es que nuestra alma es preciosa, nuestra alma no envejece, nuestra alma es eterna. Y en esto es que nos debemos concentrar. ¿Qué estamos haciendo acá? Nosotros somos personas espirituales, por eso estamos acá. Si no fuéramos espirituales, no estaríamos acá. ¿Ustedes creen que una persona que no sea espiritual resistiría estar una hora escuchando una charla como esta? Se desesperaría. Tendría que tenerle una botella de whisky al lado para que se quede acá, ¿no? Pero así naturalmente no se aguanta esto, ni siquiera tomando café aquí en la silla. No, porque solo personas espirituales pueden hablar de temas espirituales y pueden encontrar en estos temas espirituales salud. ¿Y cuál es la salud que encontramos? La fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta que cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida a personas espirituales como nosotros. El Espíritu Santo actúa con sabiduría. Cuando usted entiende las cosas, se siente más fuerte. Y eso es salud. Entonces, ¿cuál es la sanación interior? La sabiduría de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos las cosas, estamos sanándonos. Eso no quiere decir que si yo tengo una enfermedad diagnosticada, que es una enfermedad de la cual no me puedo curar, eso no quiere decir que si yo tengo sabiduría que el Espíritu Santo me dio, instantáneamente me sané de esa enfermedad. Así no es, porque las cosas de Dios no son magia. Sin embargo, sabemos que hay sanaciones instantáneas. A veces yo las he visto a través de la oración, personas que se sanan de una oración, con una sola oración, porque así lo quiso Dios. Eso sucede. Y ustedes ven en el Evangelio pasajes tras pasaje de la vida pública de Jesús, que sanó enfermos, liberó posesos, hizo cuantas cosas increíbles, resucitó muertos, porque Él lo quiso así. Pero nosotros nunca nos debemos enfocar en esas situaciones extraordinarias, sino que nosotros debemos ser humildes y enfocarnos en las situaciones ordinarias. Y en esa forma, sin buscar cosas extraordinarias y comportándonos como personas ordinarias, el Espíritu Santo puede actuar extraordinariamente cuando así el Espíritu lo desee, pero no cuando nosotros estemos desesperados buscando cosas extraordinarias, que es como buscar la magia. ¿Por qué cae tanto católico en las sectas? Porque oyen de que un pastor en tal parte está haciendo cosas extraordinarias y por eso se van para allá. A ver si le enderezan la pierna torcida o si le arreglan las arrugas de la cara o quién sabe qué está buscando, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos es encontrar la salud espiritual en Dios, que nos ayude a llevar el peso de nuestra mortalidad. Eso es lo importante. ¿Qué se gana usted con que le sanen el hígado o le sanen los pulmones si usted no tiene fe? Si usted no tiene salud espiritual, si usted no tiene todavía conciencia de su mortalidad, sigue herido, aunque le sanen el pulmón, sigue herido, tiene la herida de la mortalidad. Entonces, la sanación interior
comienza con concientizarnos de quiénes somos. No podemos olvidarnos de eso. ¿Quién es usted? Un ser mortal que tiene prometida la inmortalidad en Jesucristo. Si usted le obedece al Señor, si usted hace lo que Él le pide, entonces usted comienza a superar todos los males presentes. Esa es la sanación interior. Miren que nosotros tenemos cantidades de memorias que nos agobian. La memoria más terrible que nos agobia a nosotros es la memoria del mal que le hemos hecho a los demás. Yo estoy hablando de personas espirituales que tienen temor de Dios, porque hay gente que no le importa nada lo que le ha hecho a los demás, porque no tienen temor de Dios y no les importa el mal que han hecho. Pero una persona que sea espiritual y que haya entrado de pronto en una conversión, esa persona lleva el peso de su memoria, la memoria del mal que ha hecho. Eso no quiere decir que uno debe tener culpa y andar cargando la culpa, porque el Señor nos perdona y se olvida de lo que nosotros hemos hecho. Y nosotros también debemos aprender a perdonarnos por el mal que hemos hecho. Sin embargo, las memorias de pecado es algo que nosotros cargamos. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que hacer para sanar nuestras memorias, y es evitar que esas memorias se conviertan en una culpa y esa culpa se convierte en purgatorio. Si usted no resuelve bien los problemas de memoria de las cosas malas que ha hecho, los tiene que resolver en el purgatorio, porque el alma no podrá superarlas al morir, porque todavía las tenía en su mente, en su corazón y en todo su ser durante esta vida, y hay que solucionarlo ahora. Entonces, usted quiere hablar de sanación interior, sane sus memorias. ¿Cuántas cosas malas hemos hecho cada uno de nosotros? Pónganse a pensar, son muchas las que hicimos cuando niños, cuando adolescentes, cuando jóvenes adultos, de adultos. Es una cosa tras la otra, de cosas que quisiéramos nunca haber hecho. Pero el Señor nos ha perdonado a través de la confesión y se ha olvidado de esos pecados. Pero nosotros tenemos también que trabajar en limpiar esas memorias. ¿Y cómo se limpian? Primero, perdonándose a usted mismo, diciendo: yo soy un pecador, yo he cometido cosas horribles, y usted se acuerda de una, por ejemplo: he hecho tal cosa, y yo me perdono porque sé que soy una persona imperfecta, lo hice inconsciente y irresponsablemente, y hoy yo le pido perdón a Dios por todo lo malo que he hecho, y quiero entrar en paz conmigo mismo, porque sé que yo no volvería a cometer ese mismo error en mi vida, no lo volvería a hacer. Y hay que entrar en ese tipo de comunión en la cual usted asegura interiormente que nunca lo volverá a hacer. Le pongo un ejemplo: usted es una esposa o un esposo y han cometido adulterio, traicionaron a su esposo o la esposa. En algunos casos el esposo o la esposa lo descubrieron, otras veces está en secreto, pero usted cometió un adulterio. Para que usted sane esa memoria y no tenga que mirar a los ojos de su esposa y de su esposa con ese dolor de haberla traicionado, usted tiene que entrar en paz consigo mismo y decirle al Señor: he cometido un pecado grave contra mi esposo o contra mi esposa. Señor, tú me has perdonado ya, pero enséñame a perdonarme yo, enséñame a limpiarme yo, porque yo sé que nunca más volvería a cometer este pecado, que nunca más volvería a cometer este adulterio. Y esa es una forma de entrar en esa sanación interior. Y quiero advertirles algo: es importante que tengamos claro que estoy hablando de un pecado que ya está perdonado por el Señor. Yo estoy hablando con personas espirituales como ustedes que conocen los sacramentos. Y sabe que yo no puedo hablarles a ustedes de sanación interior si ustedes no son personas que no se confiesan. Si ustedes no se confiesan, perdemos el tiempo, porque una persona que no se confiesa está más enferma que todos, porque no tiene reconciliación y todos los males le pueden caer. Pero yo estoy hablando de gente espiritual que se confiesa, que se reconcilia con Dios y ya tiene esa gracia de Dios en su corazón, y lo que necesita es enmendarse, reparar y tener conciencia de las consecuencias del pecado.
y estar consciente del mal que hizo. Y no cargar una culpa, pero sí cargar una conciencia. Son cosas muy diferentes. Es muy diferente estar consciente a estar culpable. Porque el que está perdonado por Dios tiene que aprender a perdonarse a sí mismo. Pero al mismo tiempo tiene que estar consciente de lo que hizo. ¿Por qué razón? Porque si uno no está consciente de lo que hizo, lo puede volver a hacer sin ningún problema. Entonces, hay gente que dice, es que yo no puedo salir del vicio de la pornografía. Y está adicto a la pornografía en internet o en televisión. Yo no puedo dejar de fumar. Es que no puedo dejar de tomar. Es que yo no puedo dejar de comer. Y entonces estoy todo enfermo por comer tanto, por la gula. Y quién sabe cuántos otros vicios hay. La realidad es que nosotros podemos eliminar todos los vicios que tenemos. ¿Saben cómo? Dejándolos. Hay gente que dice, ¿cómo hago para dejar de fumar? Pues dejando de fumar de la misma forma que empezó. ¿Cómo empezó a fumar? Empezó fumando. ¿Cómo deja de fumar? Dejando de fumar. Es tan sencillo como eso. No hay ningún vicio que sea más grande que nosotros. Ustedes han visto toda esta gente que se mete en 50,000 terapias para liberarse de esto, de lo otro, de toda clase de vicios. Esas son las excusas más tontas que tiene el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se mete en un proceso para superar un vicio, se metió en un proceso para no dejarlo. Porque usted tiene la excusa de que no lo ha superado todavía, necesita un poquito más de terapia, hay que gastarse un añito más tratando de rehabilitarse, y todas estas excusas de este mundo moderno con el vicio no son más que otro vicio. Y un negocio también para los terapistas y para toda esta industria que hay detrás de esto. Pero para las personas espirituales como nosotros, la única forma de romper los vicios es poniéndole el hacha a la raíz. Se corta. ¿Cómo hace una persona para dejar un amante malo? ¿Qué? ¿Se entra en un proceso terapéutico para dejarlo? No. Lo deja, empaca su maleta y se va. Esa es la única forma de dejar un amante malo. ¿Cuál otra hay? No hay ninguna otra. Desaparece, cambia de teléfono, cambia de ciudad y se va. Se perdió. Esa es la forma de dejar un amante malo. Pues el pecado es un amante malo. El vicio es un amante malo. Uno tiene que empacar sus maletas e irse, dejar el vicio, cortarlo de raíz. Entonces, nunca vaya a pensar que los vicios de ustedes son más grandes que ustedes, porque nosotros tenemos una fuerza inmensa espiritual que se llama el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia personal del Espíritu Santo en sus vidas. Mucho cuidado con esto que estoy diciendo yo, porque se puede uno confundir. El Espíritu Santo para un bautizado actúa siempre en sus vidas, siempre. Pero yo estoy hablando de cuántas veces usted ha tenido una experiencia personal detectando la obra del Espíritu Santo en su vida. Porque hay gente que dice, tan raro que a esta persona Dios se le ha manifestado en tantas formas y ha hecho tantas cosas en su vida y a mí nunca me ha pasado nada. Yo no veo la obra de Dios. Y uno dice, pues qué ignorancia, ¿no? Si para empezar Dios lo creó, ¿le parece poquito el don de la vida? ¿Le parece poquito que está hablándome acá y está conmigo acá porque Dios lo permitió? Estas cosas son importantes de reconocer. El primer paso que uno debe dar en la vida para tener conciencia de Dios es darle gracias por haberlo creado, por haber nacido. Darle gracias porque uno tiene la oportunidad de vivir eternamente. ¿Ustedes se imaginan el regalo que es eso? De que Dios nos dé la vida eterna si nosotros seguimos sus enseñanzas y obedecemos a lo que Él nos reveló. Es inmenso, es un regalo inmenso. Por eso tenemos que tener conciencia sobre lo que tenemos y lo que nos ha dado Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es una obra permanente. Hay muchas cosas que la gente enseña y se pone uno a leer todo el tipo de ministerios que hay en iglesia y son preciosos. Hay muchos carismas, hay muchas cosas. Y también hay mucho oportunista, hay mucho profeta falso y mucha gente que enseña cosas ridículas por ahí. Ustedes han visto profetas falsos y gente que viene a poner a la gente a comer claveles y aguas raras y a encerrarse por ahí en el monte guardando comida, y gente fanática y gente loca. Pero
Cuando nosotros hablamos de la verdad en Jesucristo, de la profecía real, ustedes han leído a San Pablo con seguridad que él dice: el don más importante que nosotros debemos pedirle al Señor es el don de profecía. ¿Por qué razón? Porque la profecía edifica la iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta mañana acá? Estamos viviendo a través del don de profecía, que es el que habla, el que se manifiesta entre nosotros en este mismo momento. ¿Y qué hace ese don de profecía? No les viene a decir a ustedes que el mundo se acaba en febrero. No les viene a decir a ustedes que se escondan y guarden comida y que se coman un agua de claveles para que estén protegidos y que metan no sé cuántas manzanas en coñac por allá escondidas para que coman cuando venga la gran oscuridad. Nada de eso es lo que viene a decir el profeta del Señor. El profeta del Señor viene a enseñarles cómo arrepentirse, cómo cambiar el corazón, cómo prepararse para la hora de la muerte, cómo obedecerle a Dios, cómo tener temor de Dios, cómo amar a su prójimo, cómo tener conciencia del mal que han hecho y las consecuencias del mal que han hecho. Ese es el don de profecía. Y el profeta de Dios solo habla de eso, nada más. Si ustedes ven un profeta hablando de otra cosa, ya es un profeta falso, les aseguro. Porque la profecía, lean a San Pablo, lean lo que San Pablo escribe. A ver, ¿dónde ven ustedes en alguna frase de lo que él escribió, alguna amenaza de los últimos tiempos que lo mandó a los apóstoles y a los discípulos a tomar aguas raras? ¿Qué hizo él? Nunca habló así, jamás. San Pablo habló solamente de cómo cambiar el corazón, cómo tener temor de Dios, cómo ser buenos con el prójimo, cómo engrandecer la fe que Dios nos dio para que nosotros podamos contagiar a los demás con ella, cómo ser apóstoles de la palabra del Señor con el ejemplo que damos, no con lo que decimos, porque hay mucho apóstol de la palabra. Claro, ustedes han visto todos los predicadores que se saben la Biblia de memoria. Cada palabra que dicen, Mateo 17:14, y entonces este otro, San Marcos 17:12, y así se lo saben toda la gente aterrada. ¿Cómo sabe de la Biblia? ¡Qué increíble! Se la sabe de memoria. ¿Y qué? El diablo también se la sabe. Ustedes han visto en las 3 tentaciones del desierto a Jesús, del demonio. ¿Ustedes se acuerdan que el diablo le citaba la Biblia al Señor? Y el Señor se la citaba también a él. ¿Y qué quiso decir el Señor con eso? ¿Cuál es la enseñanza? Satanás se sabe la palabra de memoria. Por eso, nunca se dejen impresionar por una persona que se sabe la Biblia de memoria. Eso no tiene nada que ver. Eso no es ninguna gracia. El diablo se la sabe de memoria. Por eso, ¿qué chiste tiene que yo me sepa la palabra de memoria? Nada, absolutamente nada. La realidad espiritual de nuestra vida no es lo que sabemos de memoria, sino lo que hacemos sin necesidad de acordarnos por qué lo hicimos, porque es el bien que hacemos que no se recuerda a la mano derecha lo que la izquierda hizo. Y eso es la palabra de Dios. No se trata de tener buena memoria, sino de actuar bien. Eso es lo que de eso se trata. Actúa bien. Y ojalá que no te acuerdes de lo que das, porque se trata de dar sin condición. Por lo tanto, dar y olvidar es lo mejor que puede hacer. Entonces, ¿de qué nos sirve aprendernos las cosas de memoria? De nada. Por eso, en las cosas de Dios no se trata de tener buena memoria, sino de tener buenas intenciones. Eso es lo más importante. La intención que viene del corazón. Entonces, la salud espiritual nuestra, la sanación interior, y ustedes pueden darse cuenta, en todo lo que hemos hablado acá, en el curso de esta hora, lo más importante es lo que ustedes han sentido interiormente. ¿Cuál es la sanación interior que hemos estado viviendo? El Espíritu Santo hablándole a su corazón. Esa es la sanación. ¿Por qué? Porque el poder de la sanación está en el Espíritu de Dios, que penetra hasta lo más profundo de sus almas. ¿Y cómo penetra? Con la palabra. Así penetra. Pero esa palabra entra con sabiduría, y esa sabiduría lo impregna a usted para que usted solucione interiormente todo lo que tiene atrapado ahí. Los miedos, las incertidumbres, la angustia, los resentimientos, la ira, todas esas cosas que usted ha guardado a través de los tiempos, de los años, todo eso que lo agobia, que lo enferma. Ustedes saben cuánta gente hay enferma por no perdonar, cuánta gente hay enferma por el miedo. El miedo es un enemigo espantoso, porque miren que
el espíritu del mal es un espíritu de miedo, porque el espíritu del mal es una amenaza en muchos niveles. Hay personas que les timbra el teléfono a la casa y tiemblan, porque siempre están esperando malas noticias. Así es, hay personas que tienen unos malos presentimientos todo el tiempo, se levantan pensando mal, se acuestan pensando mal, caminan pensando mal, viven aterrados, son esclavos del miedo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sanarnos del miedo? La única forma de sanarnos del miedo es confiar en aquel que derrotó al miedo, que se llama Jesús. Él derrotó la muerte. La muerte es el miedo. ¿De dónde viene el miedo? De la muerte, de ahí viene. ¿Por qué tiene miedo usted cuando el teléfono timbra? Porque piensa que pasó algo malo. Se murió alguien, se estrelló alguien, pasó esto, me vienen a hacer un mal. ¿Quién sabe cuántas cosas se le ocurren? ¿Por qué? Porque es el miedo a la muerte, la mortalidad, de que alguien se muera, que usted se muera o que pase algo malo. Esas cosas son esclavitud que trae Satanás. Nosotros como hijos de Dios no podemos aceptar el miedo en nuestra vida. No lo podemos aceptar. Hay que renunciar al miedo. Cuando usted tenga mucho miedo, póngase a rezar. Rece unos Ave Marías, rece una década del rosario, arrodíllese y reza un salmo de alabanza. Entre al Espíritu cuando tenga miedo, entre al Espíritu y derrote el miedo, renuncie al miedo. ¿Cuántas veces usted va a hablar con una persona a quien respeta mucho y tiene una influencia muy grande en su vida y usted siente miedo? ¿Qué tiene que hacer? Orar profundamente y pedirle al Señor que le dé seguridad, que le dé paz para hablar con esa persona. También hay personas muy difíciles en nuestra vida. A veces son nuestros propios hijos, parientes, padres de familia, vecinos, compañeros de trabajo que nos hacen la vida imposible porque son personas difíciles, que nos humillan, que nos agobian, que nos manipulan, que de pronto dependemos de ellos y nos hacen sentir eso que nos dan y nos humillan con eso. Pero ¿cómo hacemos nosotros para sanar esas relaciones? Las sanamos con la oración, las sanamos consagrando a esas personas a Dios, las sanamos derrotando el miedo que les tenemos, porque nos han esclavizado en algún nivel. Hay esposas que le tienen miedo al esposo, esposos que le tienen miedo a la esposa, hijos que le tienen miedo a los padres o padres que le tienen miedo a los hijos, amigos que le tienen miedo a los amigos y compañeros de trabajo que le tienen miedo a otros, al jefe y a otros. Y esto todo tenemos que sanarlo, no podemos vivir así. Somos hijos de Dios y Dios quiere que seamos libres. Él no quiere que nosotros vivamos así de enfermos, porque una persona llena de miedo es una persona enferma, es una persona que actúa mal. Cada que usted actúa sobre su miedo, actúa mal, porque usted toma las decisiones que no son, siempre toma las decisiones erradas. Entonces hay que superar el miedo para actuar correctamente. Por eso nunca tome decisiones apresuradas. Deténgase, ore, piense, lea la palabra de Dios, proclame un salmo, haga algo espiritual, récese un rosario, vaya a misa, comulgue, confiésese, haga cosas espirituales antes de que tome decisiones, antes de que le dé permiso al miedo que habite en su corazón. Eso es importante. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta primera parte de la reflexión de esta mañana y les voy a leer a ustedes de el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5 desde el versículo 1 y dice: vocación de los 4 primeros discípulos. Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios, cuando vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor, por esta primera reflexión de la mañana y ahorita vamos a tomar un descanso de media hora y luego regresamos para la última reflexión. Amén.